Y es tan importante la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, es tan importante para el cristiano, pero alguien dijo por ahí que nunca podríamos dar demasiada importancia a la muerte de Cristo, pero sí podríamos restar importancia a la resurrección de Cristo. Mire la contradicción. Dijo que se le puede dar tanta importancia a la muerte de Cristo. Fíjese en las palabras. Pero sí podemos restar, o sea, darle importancia a la muerte de Cristo, pero podemos restar la importancia de la resurrección. Terrible error. Terrible error. Ningún hijo de Dios debe restarle la importancia a lo que es la resurrección del Señor. Ningún hijo de Dios debe hacer eso. Esto sucede hoy, actualmente. La actualidad hoy día sucede esto. Y se ve reflejado, ¿sabe dónde? Se ve reflejado esto de restarle la importancia de la resurrección al Señor, se ve reflejado en los libros de teología. Usted vaya a las librerías cristianas, está lleno de esto. En la música cristiana, allí se ve reflejado también, porque hay mucha música, hermanos amados, que hablan de muchas otras cosas, como a sí mismo. Se ve reflejado en los sermones. También se dedican extensas secciones acerca de la muerte de Cristo, que no está mal. Si yo no estoy diciendo que está mal, solo que estoy diciendo que se le resta la importancia a la resurrección. Es lo que estoy hablando. Con frecuencia, la resurrección de Cristo se celebra mayormente, ¿para cuándo? Para la Semana Santa, justamente, que es lo que nosotros conocemos por Semana Santa, pero la palabra dice para la Pascua. Generalmente se reconoce la resurrección para esos días. ¿Y qué pasa con los otros días? Bien, la palabra en el libro de los Hechos comienza el mensaje en el día del Pentecostés. Tenían como tema principal la resurrección del Señor Jesucristo. Es el tema principal. El párrafo dedicado aquí a la resurrección, capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ese fue el primer día de la semana. O sea, es el día domingo, ¿cierto? ¿Cuándo se cambió el día de reposo del sábado al domingo? ¿Cuándo se cambió? Quiero que aprendamos algo que Dios me mostró en su palabra. Cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, ese es el día del reposo. La palabra habla, pero en el Antiguo Testamento habla el día sábado. Pero veamos una cosa. Este sábado, que se le llama santo, viernes, sábado, domingo santo, ahora se le agregó el jueves santo, él estuvo muerto ese día sábado, el Señor. Y dice la palabra que resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo. De allí en adelante, los creyentes nos reunimos en el primer día de la semana, el día de la resurrección, en el día que es ahora
el descanso para nosotros, que el descanso, ¿quién es? No es el día domingo ni el día sábado, es Cristo. ¿Cierto? El descanso para nosotros, para los creyentes, es Cristo. El sábado pertenece a la vieja creación. Después de que Dios creó todo, reposó el día sábado. Ahora hemos llegado a la nueva creación que es Cristo. Siempre ha sido el Señor Jesús, la nueva creación. Y el día del Pentecostés, cuando Pedro da este discurso, fue un día domingo, el primer día de la semana, cuando Pedro se levanta y da su primer discurso. Es interesante que Juan, el último de los escritores del Evangelio, puso énfasis en que fue el primer día de la semana cuando Jesús resucitó de los muertos. Bien, María Magdalena, es lo que leíamos al principio, esta mujer fue quien Jesús había echado, dice su palabra, 7 demonios. No dice qué tipo de demonios, no dice. Hay algunos que han querido hacer su propio discurso y le quieren atribuirle a María Magdalena que ella fue la mujer pecadora, pero no dice que fue ella. Por lo tanto, tampoco hay pruebas de que fue ella. Y se han hecho sermones largos acerca de este tema. Pero hermanos amados, dice que el Señor echó 7 demonios de ella. No dice cuáles. Ella llegó a la tumba antes que las otras mujeres. Creemos que ella era una persona con una gran personalidad y que quedó eternamente agradecida al Señor porque Él la sanó. Ella fue sanada por Él. Ella era muy agradecida de Él. No hay que especular de que ella fue aquí, fue acá. Hay hasta unas doctrinas inmundas acerca de ella con Jesús. Sucios, dementes. Cuando vio que el cuerpo, está hablando María Magdalena, cuando vio que el cuerpo de Jesús no estaba allí donde se le había puesto, donde se había ubicado el Señor en el sepulcro, inmediatamente ella corrió para contárselo a Juan y a Pedro. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Imagínense la impresión de María Magdalena cuando le fue a dar la noticia a estos muchachos. Se han llevado al Señor, tiene que haberle dicho con toda su impresión, con todo su corazón. El discípulo al que amaba Jesús, que era Juan, que él se autodenominaba el discípulo amado, él se decía así. Cualquiera de aquellos discípulos, excepto Judas, se podría haber denominado el discípulo amado también, porque eran amados por el Señor. Y cualquiera de usted y de usted también, yo también, podemos llamarnos así, el discípulo amado, porque es un autonombre propio. No está malo eso. Bien, cualquiera de nosotros podemos usar este nombre, el discípulo amado, porque a mí me ama el Señor. Yo puedo decir eso, usted también le ama al Señor y puede decir eso. Y puede usar hasta su nombre. Yo, Juanito, soy el discípulo amado. Bueno, lo puede hacer porque no es malo. Entonces, Judas, verso 21, dice:
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea que es bueno esperar, tener la esperanza viva en nuestra vida, es bueno tenerla presente, porque Dios, en el nombre de Jesucristo, nos está ofreciendo la vida eterna. Consérvese este amor, porque usted sabe que Dios le ama. Consérvelo. Usted no puede evitar que el Señor Jesucristo le ame. No lo puede evitar porque su naturaleza es así. No lo puede evitar. Nadie puede evitar eso. Y en este incidente que estamos relatando, hallamos que está junto Simón Pedro y Juan. Están juntos allí. Y nos preguntamos por algún momento si este grupo de discípulos en algún momento habrían rechazado a Pedro porque lo negó al Señor. ¿Acaso en algún momento lo habrán excluido de este grupo familiar interno? Nos preguntamos. Pero gracias a Dios que Juan estaba allí con Pedro en ese momento. No menciona a los otros discípulos, no los menciona. Estaba Juan, estaba Pedro, que Juan acompañó en un momento a Pedro que necesitaba la compañía de alguien en un momento difícil que él estaba pasando desesperadamente, que alguien tratara con él como un amigo. Él lo necesitaba por lo que había sucedido en el caso cuando le había negado. No se nombran los otros discípulos. Gracias a Dios que él estaba allí. Juan, que se llamaba el hijo del trueno, ¿se acuerda cuando le dijeron es el hijo del trueno? Le dijo el Señor, había llegado a ser el apóstol del amor. Cambió maravillosamente su carácter. Porque el Señor cambió el carácter de Juan. No tan solo, porque a veces hablamos mucho de Pedro, que Pedro era agresivo, tenía una espada, le cortó la oreja. El carácter de Pedro era difícil. Pero Juan también era difícil. Juan también era difícil. Él fue uno de los que dijo, Señor, ¿quiere que pidamos fuego a la ciudad de Samaria? Porque no lo atendieron cuando el Señor los mandó a Samaria y hubo un momento en que no lo recibieron. Él fue uno de ellos, porque el Señor le dijo, ustedes son hijos del trueno. A veces nosotros también actuamos como hijos del trueno. Pero Juan había cambiado ahora completamente su carácter porque Dios había tratado con él. Necesitamos que Dios trabaje nuestro carácter, porque muchas veces, en muchas ocasiones, somos participantes como hijos del trueno. Es importante, es interesante notar aquí que las autoridades religiosas de aquel tiempo acusarían más tarde a los discípulos de robar el cuerpo del Señor Jesús. Ellos lo harían. Y que el primer pensamiento de María, cuando fue ella muy temprano, el primer pensamiento de ella fue que las autoridades habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Los dirigentes religiosos habrían dado cualquier cosa, para presentar el cuerpo del Señor Jesús ese día domingo. Entonces, estaba María Magdalena, que pensaba que los religiosos habían robado el cuerpo, los religiosos pensaban que los discípulos habían robado el cuerpo, pero Simón, Pedro y Juan tampoco esperaban la resurrección. Ellos no la esperaban y probablemente habrán pensado, cuando María le da la noticia,
que María no observó bien la escena en la oscuridad, porque ella fue cuando todavía era de noche, era de madrugada. Ellos tal vez hubieran pensado eso, porque como ella vio la piedra quitada, se asustó y corrió. Entonces ellos pensaron, sí, pues, no, sí, es que ella está confundida. Y eso significa que ellos no creían en la resurrección. Gracias. Porque de lo contrario hubieran tenido otra reacción. Bien, también los discípulos quizás creyeron que ella se fue a otra tumba. Por tanto, como estaban en la duda, ellos se precipitaron y corrieron al cementerio, porque aún todavía no creían ellos. La mente frágil de aquellos jóvenes, de aquellos varones, como mucha mente de nosotros frágil también, de aquellos hombres olvidadizos también, olvidaban las palabras que el Señor les había dicho, porque yo vivo, Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y muchas veces nuestras mentes frágiles, olvidadizas, nos olvidamos de muchas promesas que el Señor nos hace a nosotros porque está la pereza de que no nos instruimos en su palabra. Y creemos afirmar cosas muchas veces que desconocemos. Hoy día llegó una señora en bicicleta a mi casa en la mañana y después que se despidió le dije yo, Dios le bendiga. Y ella me dijo, sí, me dijo, porque la gente está muy mala. Yo le dije, sí, por eso es bueno estar a cuentas con Dios, le dije yo. Porque uno no sabe lo que viene después. Entonces tomó la bicicleta, se metió la mano aquí, se sacó una medallita y me dijo, no, si yo lo tengo aquí, me dijo. Y se fue. No alcancé a decirle nada más. Entonces creemos muchas veces cosas que no corresponden, no corresponden, no son. Y en estos tiempos en que predomina la incredulidad ante todo lo sobrenatural, entonces el hombre hoy día, si no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, puede creer en cualquier cosa. Lo primero que le cuenten, lo que carece de una explicación natural, escapa a la razón humana. Escapa. ¿Piensa usted que la resurrección del Señor Jesucristo, hecho fundamental en la fe cristiana? Claro que sí. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho fundamental en la fe cristiana, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. ¿Puede ser la fe la afirmación que Jesucristo resucitó y que por lo tanto vive hoy? Claro que sí, pues tiene que ser la certeza en nuestra vida. Jesucristo resucitó y vive hoy. ¿Y sabe dónde vive? En el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Vive también allí, pero también vive en su corazón. Desde que usted le dijo sí al Señor, el Señor dijo en su promesa, vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios vive en ti si tú lo has recibido como Señor, como Salvador. Dios está en tu vida. Por eso que Dios sabe todo lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que oyes, porque Dios está en tu vida, en mi vida. Y tiene que estar en tu vida también. Con la autoridad de las Sagradas Escrituras podemos asegurarle de que si cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, Él mismo se encargará de demostrarle a usted que Él vive, porque Él resucitó y por esa causa vive en tu vida.
en mi vida, en vuestra vida. María Magdalena había ido de mañana al sepulcro, muy de mañana, siendo aún oscuro, y como encontró quitada la piedra del sepulcro, inmediatamente fue corriendo, tal vez se tropezó, donde Pedro y Juan, dijimos que el otro discípulo, que dice la Biblia, decimos que el otro discípulo era Juan. Además de María Magdalena, en realidad, María Magdalena tampoco esperaba la resurrección. No la esperaba. Ella pensaba que alguien se había robado el cuerpo del Señor. Incluso en otro pasaje se le aparecen dos ángeles a las mujeres y los ángeles le preguntaron: ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús Nazareno. A Jesús, buscamos a Jesús. Y los ángeles le dijeron: no está aquí, ha resucitado, ha resucitado. ¿Cómo hay que decirnos a nosotros que Cristo ha resucitado? Ella pensaba en ese momento que se habían robado el cuerpo del Señor, porque no estaba en el sepulcro allí. El primer pensamiento que ella tuvo fue que las autoridades religiosas habían robado el cuerpo del Señor. Y las autoridades religiosas habrían dado cualquier cosa por presentar el cuerpo del Señor en aquel día domingo. Como que no pega una cosa y no junta la otra, pero ese era el pensamiento de ellos quizás. Ahora, lo más interesante de todas estas cosas es que las autoridades religiosas más tarde acusarían a los mismos apóstoles que se habían robado el cuerpo, que habían ido de noche, se lo habían llevado. Y vimos también que Simón, Pedro y Juan tampoco esperaban la resurrección. Probablemente creían que María no había observado bien porque estaba oscuro. Ella vio que la piedra había sido quitada, se asustó, corrió, por eso ellos pensaban así, por eso hasta le criticaron en algún minuto. Tal vez quizás pensaron que María estaba equivocada. Entonces por eso ellos se precipitaron a ir al cementerio, hasta tal vez pensaron que se equivocó de tumba. La resurrección del Señor Jesucristo, tal como se encuentra narrada aquí en el libro de Juan, verso 3 y verso 4. Dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ese otro discípulo es Juan, porque era el más joven. Era un joven corriendo con uno más viejo. Es como cuando yo corro con el Vicente me gana porque las rodillas ya no. Este otro discípulo, como dijimos, era el más joven, pudo correr más aprisa que Pedro, y esto confirma la tradición de que Juan probablemente fue el más joven de los discípulos. Creemos que había una amplia diferencia de edad. Verso 5. Como llegó Juan primero, ahora el 5 dice: asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Está hablando de Juan aquí. Asomándose. Lo que Juan vio le convenció de que Jesús había resucitado a los muertos. Mire lo que pasó. Y Juan recién, ahora, cree que había resucitado a los muertos. Pero no entró Juan. Luego, allí primero, no entró porque se sintió él reverencia, no entró. Por eso no entró, por reverencia. Quedó así.
Se inclinó para mirar por la pequeña entrada que había sido excavada con una piedra, en la piedra, y vio la evidencia que a él lo convenció. Y es asombroso cómo Dios usa estas cosas pequeñas como esta para traer la convicción a los corazones de los seres humanos. O sea, Juan hizo esto, porque dice que no entró, se asomó por la pequeña y vio los lienzos y creyó. Por eso, en estas pequeñas cosas que Dios usa para mostrar a los hombres y que haya una convicción, es como hacer una comparación de grandes puertas. ¿Sobre qué se depositan las grandes puertas? Sobre los goznes. ¿Sabe lo que es goznes? Son pequeñas bisagras. Bisagras. ¿Te has visto que una puerta se apoya en las bisagras? Dios usa estas pequeñas cosas para mostrar y enseñar grandes enseñanzas. Juan vio los lienzos puestos allí, pero el cuerpo había salido de ellos, de los lienzos. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él en el sepulcro, entró y vio los lienzos allí. Hay una diferencia. Juan no entró, ahora Pedro entró y vio los lienzos allí. Llegó Pedro así como jadeando, así, cansado, porque para él era un poco más difícil correr que Juan. Entonces, de reserva no era una de las cualidades que tenía Pedro. Juan sí se reservó al no entrar, pero la reserva de Pedro pasó un poquito más allá y se metió nomás al sepulcro. Y por lo tanto entró inmediatamente al sepulcro, no preguntó nada. Él también como Juan vio los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Aquí hay algo que me llama la atención. Recordemos que José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo del Señor Jesucristo en unos lienzos, José de Arimatea y Nicodemo, y habían aplicado así un compuesto como de mirra y de aloes, y algo así como que se formó una especie de goma así encima del sudario. Eso se formó una especie de goma para dejar el cuerpo herméticamente cubierto. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pudo salir el Señor de esa envoltura sin devolver, o sea, sin que se desarmen esos lienzos? ¿Cómo pudo haber salido de allí? Jesucristo salió de aquella tumba así como cuando la semilla se echa en la tierra. En ese caso el sudario era la cáscara, y cuando la semilla se echa en la tierra, la cáscara queda en la tierra y sale la semilla de la tierra. Jesucristo dijo, si el grano de trigo que cae a la tierra muere, si no, quedaría solo. Si el grano de trigo que cae a la tierra muere, si no muriera, quedaría allí. Entonces no produciría ningún fruto si no muere.
Pero el grano de trigo en este caso es el mismo Señor que ya no está en el sudario. La cáscara de la semilla todavía estaba allí en tierra. En este caso el sudario quedó allí y la semilla creció. Y eso es lo que quedó en la tumba. Simplemente la cáscara en el cual él había estado. Ya no estaba más en la cáscara porque está vivo. Él resucitó y estaba vivo en ese momento como lo está ahora. Porque si hubiera quedado allí con el sudario, significa que no hubiera resucitado, pero él resucitó y estaba vivo, y estaba la cáscara, el sudario, solamente en ese lugar. Mire una comparación. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, cuando fue llamado y le dijo, Lázaro, ven fuera, salió envuelto en toda esa mortaja, en todo ese sudario. Y el Señor tuvo que decirle a aquella gente, desatadle. Y lo desataron. Fue ayudado, lo desataron. Lázaro salió con ese cuerpo viejo, en la vieja envoltura. Es el cuerpo de Lázaro, este cuerpo volvería a morir nuevamente. Mas, en cambio, el cuerpo de Jesucristo salió en un cuerpo glorificado, que nunca más verá la muerte. Esta es la resurrección del Señor Jesucristo. Versos 7 y 8. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el más joven, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan, el apóstol, el escritor, el evangelista aquí, nos declara un detalle importante también en la situación que estaba ocurriendo con la resurrección. La tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús estaba allí intacta, separada de las vendas, el que habían envuelto el cuerpo del Señor, porque así lo dice la palabra, tenía la forma de la cabeza y estaba allí tal como él la había puesto en la cabeza de Jesús. Tal como había sido puesta, así estaba. Creemos que esto convenció a Pedro, que aquel había resucitado. Y hay 3 palabras griegas diferentes que se usan aquí en este pasaje. Cuando dice ver, Juan vio y Pedro también vio. Verso 5. Cuando Juan bajó para mirar y vio, la palabra vio aquí quiere decir que percibir, entender, que implica la inspección, la percepción. Él vio, entendió. Verso 6, segunda palabra vio. Cuando Pedro entró y vio, la palabra usada en griego aquí fue teaomai. Aquí se deriva la palabra teatro, teaomai. ¿Ya? La palabra significa saber, conocer. Y la tercera palabra es verso 8. Aquí se contempló esta escena. Cuando Juan vio al sepulcro y vio, la palabra en el original significa saber, conocer. O sea que se supo y ellos creyeron antes de ver al Cristo resucitado, ellos creyeron allí en el sepulcro. Pero antes de aquello, ellos no creían todavía.
Entonces aquí se muestra la diferencia. Verso 9, verso 10. Pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Juan nos cuenta algo extraordinario, que algo bien extraño. Estos hombres no habían entendido, a pesar de que Jesús les había dicho que resucitaría de entre los muertos, y aunque el Antiguo Testamento también hablaba de esto, de la resurrección. Si este es el Antiguo Testamento, y si este es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Entonces, ellos no habían entendido ni el Nuevo ni el Antiguo. Jesús les había dicho, hoy día necesitamos del Nuevo Testamento, mirarlo como el gran foco, un foco de luz para interpretar el Antiguo Testamento. Si no entendemos el Nuevo Testamento, un poco difícil vamos a entender el Antiguo. Creemos que uno de los motivos por los cuales el Antiguo Testamento no es tan popular es porque no usamos el Nuevo. Y no lo usamos lo suficiente como para interpretarlo. Y hay muchos cristianos hoy día en la actualidad que leen la Biblia, pero no conocen ciertas escrituras. Y hay muchos cristianos hoy día que no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo queremos conocer al Señor Jesús si no leemos su palabra, no lo conocemos a Él? La razón es que tenemos que experimentar algunas cosas de las Escrituras para poder entender su significado. Muchas veces, para entender su significado vamos a tener que experimentar algunos sufrimientos, experiencias de la vida que nos explican el significado. Vamos a tener que pasar por cosas difíciles y de ahí vamos a decir, sí, ¿verdad? Por ejemplo, David escribió que el Señor era su pastor, pero él tenía la experiencia de ser pastor. Él era pastor de ovejas, entonces él tenía la experiencia. Juan nos narra la aparición a María Magdalena. Al parecer, María fue la primera persona a quien se apareció el Señor, de acuerdo a las Escrituras. Pero aquí hay algo interesante. Hubieron 11 apariciones antes de su ascensión al cielo. ¿Sabía eso? Y hubieron 3 apariciones después que el Señor ascendió al cielo. Creemos que el texto nos puede decir que hubieron otras apariciones, pero no están escritos. Por lo tanto, vamos a creer lo que dice ahí en su palabra. Para quienes preguntan por qué se le apareció primero a María Magdalena, podríamos dar una respuesta así como dice Proverbios 8, verso 17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8, 17. Y María Magdalena había ido, aún estando oscuro, ¿cierto? Y fue la primera que se acercó al sepulcro. Bien, ella le buscó temprano, y creo que cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo. Aunque cada uno de nosotros debemos de reconocer que somos flojos para buscar al Señor de madrugada. ¿Lo reconocemos?
dice del 1 al 15, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, en otro pasaje dice hortelano. Un hortelano es un jardinero. Le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré». Una vez más nos interesa el hecho de que ella no le conoció. ¿Sabe usted por qué María no le conoció? Ella no creía que Jesús resucitaría de los muertos. La incredulidad es ciega y también es muda, como en el caso de Zacarías, cuando estaba en el templo y se le presenta el ángel. Le amaba, sí, pero el amor debe estar unido a la fe, y Dios nos ha enseñado a creer, pero no creía. ¿Puede un cuerpo glorificado cambiar a tal punto en que la persona no le reconozca? No sabemos que sea tan grande el cambio para explicar esto, no lo sabemos. Creemos que María estaba absolutamente concentrada, ¿saben qué? En su dolor. Y aunque vio 2 ángeles, tampoco creyó. Esto parece que no le llamó la atención de que estaba pasando algo especial ahí. Los ángeles le hicieron una pregunta, como que ellos no sabían la respuesta. Trataron de despertar en ella alguna evidencia de fe en María. Ella tenía una sola cosa en su mente cuando respondió. Él todavía tenía esto en mente. Él todavía estaba muerto. Probablemente fue el cuerpo. Se lo robaron. Según María concluyó esto es lo que estaba pensando ella. Ella no esperaba ver al Señor vivo. En su incredulidad no le conoció. Pero veamos lo que sucede. Porque en nuestra incredulidad, si Dios se nos presenta, puede pasarnos lo mismo y que no le conozcamos. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús ahora le habla y le dice, 16, le dijo: «María». Fíjese, que el Señor le llame ahora por su nombre, a usted, a mí. Volviéndose ella le dijo: «Raboní», o sea, impresionada porque lo vio ahora, «Raboní», que significa maestro. O sea, le dijo así: «Maestro». Todo lo que Jesús hizo fue llamarla por su nombre, como lo ha llamado a usted, a mí, a usted. Y ella inmediatamente reconoció su voz, y el Señor nos llama por el nombre a cada uno. Ya no es como le decían antes, ¿cómo le decían antes? El negro Mario, el chico, ¿cómo le llamaban antes? ¿Cómo me decían a mí? No le voy a decirle cómo me decían a mí.
pero a mí me llamó por el nombre, a usted también. A usted también. ¿Se fija eso, no? ¿Puede imaginarse la sorpresa, a la vez inmensa alegría que tuvo María cuando cuando escuchó la voz del Maestro que le dijo, María? El Nuevo Testamento nos habla de las diversas ocasiones en que el Señor nos llama por el nombre. A Nicodemo le dijo, Nicodemo, ¿se acuerda quién se subió al árbol? ¿Qué? Zaqueo. Y le dijo, Zaqueo, baja. Y a todos los llamaba por su nombre. Bien. Incluso a las personas que ya habían partido, le llamó por el nombre. Dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabe qué, hermanos? Si el Señor se demora en regresar, porque Él dijo que iba a regresar, pero si se demora un poco en regresar, y todos nosotros cruzamos la puerta de la muerte, nuestros cuerpos resucitarán cuando Él nos llame por el nombre a cada uno. Bien, Él nos llamará por el nombre. Y todos aquellos que desde hasta 2000 años y todo lo que Él tiene en su lista van a escuchar su voz. Cada uno de nosotros escuchará su propio nombre. ¿Por qué? Porque su palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Usted es una oveja, ¿cierto? Oveja. Y yo creo firmemente que escucharé la voz del Señor si yo paso el umbral de la muerte. Y usted también créalo y téngalo por seguridad. Volviendo al caso, Jesús se aparece a María Magdalena. Ella, en medio de su sorpresa y de su alegría, se dio vuelta y vio a su maestro frente a ella. Y el Señor aquí le hace una advertencia y le dice, no me toques todavía. Jesús, verso 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Mire que es tremendo el Señor. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Qué maravilloso el Señor. Y el Señor le dijo a María que no le tocara. La palabra tocar aquí es traducido en griego, significa aptomai, que significa aferrarse. No te aferres todavía, no me toques. Pero más tarde el Señor les dijo a los discípulos que le palparan, que lo tocaran. Les dijo, ¿cierto? Ven, Tomás, ven, toca, coloca tu mano aquí en mi costado, donde había sido él traspasado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque él con María Magdalena aún no había subido al Padre, y esa fue la razón. Así que lo que nos da a conocer a nosotros es que él, en ese instante, entre María y lo que apareció a sus apóstoles, a sus discípulos, en ese instante él subió antes de la aparición de los discípulos en la sala, en esa casa. Eso es lo que nos da a entender aquí, ¿cierto? Esa sangre que fue derramada por el pecado suyo y mío, esa sangre que fue derramada, creemos firmemente que estará allí por toda la eternidad, como un testimonio eterno, el precio que pagó por cada uno de nosotros. Jesucristo fue específico al decir, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Su relación con el Padre es diferente a la relación con nosotros. Él está al lado, Él es el Hijo de Dios, por medio de Él nosotros somos salvos, por medio de Él nosotros somos llamados hijos, por medio de Él nosotros
seremos arrebatados. Pero esa es la fe de Jesucristo que Dios ha impartido y ha derramado a su iglesia. La aparición del Señor a sus discípulos fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas cuando llegó. Esto está en el verso 18 y 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué expresión más grande? Paz a vosotros. Cuando usted en un momento dado tiene una tribulación de una situación difícil y su corazón está que explota, viene el Señor a su vida y usted siente que el Señor le da paz a usted y paz a usted. Pero no aquel que estuvo a su lado, sino que tuvo que irse por alguna razón. Pero el Señor le dio la paz, no la que el mundo la da. Entonces, estos hombres se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado. ¿Se ha dado cuenta en ese detalle? Pero ahora parece que se habían reunido y escondido en una sala que estaban con miedo. Y fue el momento en que el Señor, las puertas cerradas, lo cual en realidad quiere decir que estaban atrancados allí. ¿Ha notado usted con cuánta sobrenatural toca lo sobrenatural toca a lo natural? El mensaje que siempre viene es paz. No temáis. Yo soy, nos dice el Señor. El Señor en la cruz, todos los discípulos huyen, menos Juan, que estuvo hasta el último. Ahora el Señor ahí se les aparece y ellos estaban reunidos. ¿Qué los reunió ahí? El Señor. El mensaje que Él tenía para ellos cuando su deidad tocaba la humildad de ellos era lo siguiente: paz a vosotros. Dios nos dice a cada uno de nosotros: paz. Y esta es la paz que nos viene a ser justificado por la fe del Señor Jesucristo. Esto nos da paz con Dios. Allí le reconocieron, allí le vieron ellos. Claro que estos hombres, por supuesto, estaban asustados todavía. Jesús se apareció, su cuerpo glorificado. Ahora no le dijo como a Magdalena, le dijo: no me toques todavía. Ahora su cuerpo glorificado entró al cuarto y aún las puertas estaban cerradas y bien atrancadas, pero el Señor no tuvo problemas. Por eso el Señor, creemos firmemente que cuando Él venga y recoja su iglesia, por eso creemos y nos aferramos ahora a esto, sí nos aferramos, que nuestros cuerpos serán transformados, no habrá ningún problema en que nosotros partamos, no habrá techo, no habrá el metro que nos detenga, no habrá el bus, no tendremos ningún obstáculo. El Señor en el aire nos esperará, como explicó Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Que seremos arrebatados y nos juntaremos con Él, juntamente en las nubes con el Señor, porque ahora no hay problema para el Señor. El Señor atravesó una puerta y también nos hará a nosotros con este cuerpo semejante al de Cristo, glorificado, también nos levantará. No importa los obstáculos que hayan por el camino. No importa donde quiera que se encuentre, en el ascensor, en el edificio, en el -2, no importa eso, pero Dios no tiene problema, no se hace problema. Nos llamará, sonará la trompeta y la trompeta sonará y tal vez
quiero exagerar en esto, tal vez escuchemos en la trompeta nuestro nombre. No tan solo no tan solo eso, sino que yo creo que escucharemos nuestro nombre a voz de trompeta y seremos levantados donde quiera que nos encontremos, mis amados. Dicho esto, le mostró las manos. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjese que aunque su cuerpo glorificado tenía las señales de las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, en su cuerpo, en su cabeza, tenía las heridas. Había una extraña similitud con aquel cuerpo que había sido clavado en la cruz. Le llamó a Tomás, le dijo, ven, coloca tu mano aquí. Bienaventurado, le dijo el Señor a Tomás, los que tú crees, porque me ves, porque me tocaste, pero bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. O sea, esa bienaventuranza es para cada uno de nosotros, para usted también. Las cicatrices estaban allí. Ahora no creemos después de esta vida que habrán cicatrices en el cuerpo. No habrán cicatrices. Tu cicatriz es que tú la hiciste por ese accidente o lo que pasó, ya no estará allí. Creemos que estas cicatrices en el cuerpo de Jesús, las heridas que Él sufrió por nosotros, quedaron, ¿sí? Pero ya esto sin defecto, sin manchas. Él llevó nuestros pecados y esas cicatrices serán la evidencia de ello por la eternidad. Por la eternidad será esa evidencia. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No creemos que el Señor simplemente se repitió a sí mismo como para estar aquí. No, Él no se repitió, Él estaba allí. Fue la paz de la redención, fue la paz de Dios. Y esa paz de Dios es la que llega a tu corazón hoy día. La redención, que es la salvación, estaba completa. La paz, la redención que Dios te ha dado a ti está completa. Y Jesús dijo en Mateo 21, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es nuestro descanso. La redención ya está lograda. Ahora Cristo les enviaba al mundo como el Padre le ha enviado a ellos, también nos envía a nosotros. La oración del Señor dijo, como tú me enviaste al mundo, así en el Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Juan 20, 22. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De aquí es donde se han tomado algunas doctrinas para hacer una doctrina con esto. Recibe el Espíritu Santo. No es así. No es así. Pero aquí se han tomado de esto, sobre todo los señores de la prosperidad. Para pedir plata usan muchas técnicas. Creemos que en este momento el Señor sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero el Señor nos ha enviado a nosotros ahora el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Cuando les dijo recibid el Espíritu Santo para aquellos que se toman de allí a hacer una doctrina, fue antes del día de Pentecostés.
Por lo tanto, el Espíritu Santo está en usted, en cada uno de nosotros, en mí, porque Él lo ha enviado como una forma de regalo para ir y predicar las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Creemos que aquí Dios, en el nombre del Señor Jesús, ha enviado el Espíritu Santo, porque usted lo tiene. Usted tiene el Espíritu Santo. Bien. En aquel día la iglesia comienza la existencia. Desde ese tiempo hasta el presente, el Espíritu Santo está hoy día trabajando en los hijos de Dios y habita en el creyente. ¿Qué le parece? Verso 23 dice: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Claro, si le llevamos el mensaje de Cristo, el que va a perdonar los pecados es el Señor Jesús, porque Él está vivo, ha resucitado. Le llevamos el mensaje de que el Señor Jesucristo perdona. Él es el que perdona y nos bendice con doble y triple y cuarta, quinta bendición, lo que sea. Pero Dios nos bendice a ti, a cada uno de ustedes, a mí, porque Él está vivo. Y aún es más. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él ha resucitado. Y Él ruega y dice: Padre, yo morí por Él. Ninguno de nosotros merecíamos ningún premio, porque esto es un premio. El Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Ha resucitado. Póngase de pie lentamente, porque ha estado mucho rato sentado. Cristo ha resucitado. El gran mensaje que ninguno de nosotros debe faltar en nuestra vida. No diga usted como dijo la señora en la mañana: no sé, aquí lo tengo, me dijo. Y se lo guardó. Era una medallita, sí, más chico que el de mí. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si usted no se hubiera levantado de aquella tumba, vana sería, Señor, nuestra esperanza. Si usted no se hubiera levantado, Dios Padre, si usted no hubiera levantado al Señor Jesús, no estaríamos aquí. Maravilloso Dios. Pero tenemos toda la esperanza, Señor, porque usted está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos ha enviado, Señor, al Espíritu Santo para ser guiados a sus pies. Maravilloso Dios, muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te adoramos y te damos gracias por todo eso, Señor, ese sacrificio que usted hizo por nosotros. Todo por amor, Señor. Todo por amor. Para que donde yo esté, Señor, dice su palabra, ellos estén conmigo. Usted dice, Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ellos estén también conmigo. Y nosotros queremos estar allí, Señor, en ese lugar. Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre, eres maravilloso. Dios te bendiga a ti mi querida persona, a ustedes, a la familia, y no dejemos de seguir orando por los demás, que Cristo está vivo. Amén.